Hola, buenos días hermanos. Ruego que disculpéis el sonido de fondo de las chicharras, pero no las puedo hacer callar. Y seguramente que oiréis algún jaleo de vez en cuando, porque hay mucha gente en casa. Vale, he elegido este sitio porque es el más tranquilito. Del libro de Mormón aprendemos cómo viven los discípulos en tiempos de guerra. En los nefitas aprendieron de sus líderes la forma apropiada de ir a la batalla contra las fuerzas que buscan destruir su religión, su libertad y sus familias. Esto de que buscaba la forma apropiada de ir a la batalla es porque a lo largo de la historia, durante las batallas y las guerras, muchas veces los soldados se han aprovechado para hacer el mal, para saquear, para violar mujeres, aprovecharse de ellas. Entonces, el capitán Moroni enseñó a sus soldados a no ser así, ¿no? Y aprendieron cómo ir a la guerra, cómo tenían que ir y con qué condiciones y con qué disposición de corazón. Hoy vamos a comparar los motivos y los métodos de líderes rectos y humildes cuando van a una guerra, y también los motivos y los métodos de líderes inicuos que lo que buscan es poder. A lo largo de la asignación de hoy también vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de líderes. Estudiar los relatos de guerras del libro de Mormón nos puede preparar para nuestras propias batallas. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar el libro de Mormón me preguntaba, ¿qué me importan las guerras del libro de Mormón? ¿Sería suficiente con poner hubieron guerras sin adentrarse tanto en ellas, que son muchos capítulos los que están hablando de esto? Pero es que es importante, porque de estas guerras, como ellos se enfrentaban para desarrollar estas guerras, nosotros podemos aprender también cómo afrontar nuestras guerras personales, porque las guerras no siempre son de soldados, de cañones y de pistolas, sino que muchas veces como personas, como individuos, nos enfrentamos a guerras personales. Pues un problema familiar que podamos tener, problemas de enfermedades, porque estamos sin trabajo. Ahora llevamos unos meses enfrentando una guerra contra un virus. Lo utilizamos mucho como ayuda didáctica, pero es que nos está cambiando la vida y este virus, ¿no? Entonces, pues tenemos que luchar también contra él y tenemos que estar preparados. Y como el otro día me compartía el presidente Mármol en el resumen que él hace semanal, podemos protegernos, igual que los soldados cuando van a la guerra van protegidos, nosotros también podemos protegernos de este virus. La protección nos podemos proteger las manos con guantes, pero sobre todo con mucho aseo, con mucha higiene, y también podemos protegernos con las mascarillas. Y muchas veces salimos a la calle sin nuestras defensas, sin nuestra armadura, que la armadura para luchar en esta guerra es limpieza y una mascarilla. Algo tan sencillo y que a veces tampoco lo hacemos, ¿no? Entonces, todas estas guerras, todo lo que vamos a hablar es aplicable a nuestra vida. En Alma 43, en los versículos del 19 y 20, lo vamos a leer, empezamos. Y cuando los ejércitos de los lamanitas vieron que el pueblo de Nefi o que Moroni había preparado a su gente con petos y broqueles, sí, y con escudos, también para proteger la cabeza, y también estaban vestidos con ropa gruesa. Y el ejército de Saraemna no se hallaba preparado con ninguna de estas cosas. Solamente tenían sus espadas y sus cimitarras, sus arcos y sus flechas, sus piedras y sus ondas, y estaban desnudos con excepción de la parte de los lomos. Vemos que estos soldados iban bien protegidos, con escudos para proteger sus cabezas, ropas gruesas para proteger sus cuerpos. No es lo mismo que estés desnudo y te lancen una flecha o una piedra que lleves ropas gruesas que puedan proteger tu cuerpo. Entonces vemos que la importancia de estar protegida, y eso es lo primero que hizo Moroni. Preparó a su gente para que se defendiera, pero también para que estuvieran protegidos. Les dio alma de guerras, de ataques, pero también para protección propia. En eso fue revolucionario Moroni. Fue un estratega que cambió la forma también de protegerse físicamente sus soldados. ¿Qué podemos hacer cada día nosotros para protegernos de nuestras batallas? Porque todos los días enfrentamos batallas, decisiones que tomar, discusiones, problemas. ¿Y qué hacemos para estar preparados cuando nos vengan las batallas, que no sabemos ni qué batalla va a ser ni cuándo nos va a venir? ¿Qué podemos hacer? Darle un momento al pause, pensar sobre qué podemos hacer para enfrentar nuestras batallas diarias. Si queréis, hacéis una lista y continuamos. Ya estamos ahí otra vez. Bueno, pues nosotros llevamos ya varias semanas
hablando de nuestra protección individual y recordar que teníamos una receta médica que nos servía para toda la vida, porque era una medicación diaria que deberíamos de tomar. Y esa medicación, recordar que eran cosas muy sencillas como la oración, el ayuno, prestar servicio, leer las escrituras, orar también en familia, ayudar a los débiles y a los necesitados. Todas esas cosas nos dan la compañía del Espíritu, nos acercan a Dios y por tanto nos protegen en nuestras propias guerras. Tendremos discernimiento para buscar las soluciones a los problemas que tenemos alrededor. Entonces, nuestra receta también es muy sencilla. Para protegerlo físicamente está la mascarilla, está la limpieza de manos, pero para protegernos espiritualmente, pues tenemos esa receta maravillosa que nos vimos en la clase cuando hablamos de un cambio en el corazón, cómo teníamos que hacer cosas diariamente para estar protegidos espiritualmente. El capitán en jefe del ejército de los nefitas era Moroni, un joven de 25 años que, como hemos visto antes, revolucionó la protección de los soldados y los armó con petos y con escudos, porque con el escudo, cuando le tiraron una flecha, se lo ponían allí y protegían sus cabezas. Los armó también con petos para proteger la parte del abdomen, el corazón, los pulmones, las partes más sensibles del cuerpo. Y con ropa gruesa también, como hemos visto antes, para proteger sus cuerpos. Los lamanitas, en cambio, como hemos visto también antes, pues no iban protegidos. ¿Y qué hicieron entonces? Cuando vieron que el ejército nefita estaba tan bien armado y además sus soldados estaban tan bien protegidos, pues se dieron cuenta que ellos no tenían nada que hacer y que lo iban a exterminar. Así que lo que hicieron es, no se atrevieron a atacarlos, sino que cambiaron su estrategia y se fueron para otro lado. Entonces Moroni, como se dio cuenta de que había pasado eso, de que habían cambiado su estrategia también los lamanitas, pues mandó a un grupo de hombres para que hablaran con Alma, el profeta, y que él le preguntara al Señor a dónde habían ido los lamanitas, para que así Moroni supiera dónde tenía que ir para luchar con ellos. Entonces este grupo de hombres fueron donde estaba el profeta consultó con el Señor y el Señor le dijo dónde habían ido los lamanitas. Así que Moroni se dispuso a ir allí con sus ejércitos. Y yo me pregunto, ¿nosotros acudimos también al Señor cuando tenemos que tomar decisiones importantes? Porque deberíamos de hacerlo. Esa es otra forma de protegernos. Cuando tenemos que tomar una decisión importante, tenemos que orar y pedir al Señor que nos ayude a tomar una decisión y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y así estaremos protegidos, igual que estaban protegidos los soldados de Moroni con esta decisión. Esta batalla que tuvieron entre los nefitas y los lamanitas, como muchas batallas, como todas las batallas, fue una batalla muy difícil. Pero a los nefitas les inspiraba esta batalla una buena causa, que era proteger sus tierras, sus familias, sus posesiones, pero sobre todo proteger su libertad. Entonces eso es lo que les motivaba a esa guerra y por eso salían con tanto ímpetu, porque lo que estaban defendiendo eran cosas fundamentales, como su propia libertad. Vamos a leer en Alma 43, versículos 46 y 47. Los nefitas estaban haciendo lo que sentían que era su deber para con su Dios, porque el Señor les había dicho, y también a sus padres: si no sois culpables de la primera ofensa ni de la segunda, no os dejaréis matar por mano de vuestros enemigos. Y además el Señor ha dicho: defenderéis a vuestras familias aún hasta la efusión de sangre. Así que, por esta causa, los nefitas luchaban contra los lamanitas para defenderse a sí mismos y a sus familias, y sus tierras, su país, sus derechos y su religión. Esa era la razón por la que, aunque hay que evitar las guerras y tratar de resolver los conflictos a través del diálogo, de las negociaciones, con pactos, buscar fórmulas que no sean la guerra, que no sea derramar sangre, aunque eso es lo ideal, hay veces que hay gente que es muy obstinada, que son muy tiranos y la gente tiene que defenderse. Entonces en esa escritura hemos visto que si no somos culpables de la primera ofensa ni de la segunda ofensa, si alguien nos está atacando a nosotros, a nuestra familia, tenemos el deber y el derecho de defendernos. Aunque lo ideal es que no hayan conflictos, pero hay veces que eso están justificados. Voy a leer una cita del profeta Bruce R. McConkie que decía: la defensa propia es tan justificable en la guerra
como lo es en el caso de que alguien se vea obligado a defender su vida del ataque de otra persona. Los hombres justos tienen derecho a defenderse y se espera que lo hagan, así como también están obligados a hacerlo. Deben luchar cuando no hay otra manera de preservar sus derechos y libertades y proteger a su familia, sus hogares, sus tierras y las verdades de salvación que han abrazado. Cuando se están defendiendo ese tipo de cosas, no es para defender que me quiten un coche ni que me quiten una bici, es para defender nuestras posesiones importantes, que es nuestra familia, que es nuestra libertad, esas cosas. Entonces se espera que el hombre defienda ese tipo de cosas. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la actualidad para defender nuestras creencias? Porque no es que estemos siendo atacados como antiguamente, que habían esas cruzadas, pero sí que es verdad que a diario nos podemos encontrar con personas que no entienden por qué nosotros pensamos así, que no entienden por qué nuestra vida es de esta manera, que no creen en Dios y tampoco entienden que otras personas puedan creer, y hay veces que se mofan incluso de las creencias, ¿no? Y han sufrido ataques. Nosotros conocemos todos la historia de la Iglesia, las personas que han muerto por defender sus creencias. Ahora no se nos pide que muramos por defender nuestras creencias, pero yo creo que una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es cumplir con nuestros convenios. ¿Por qué? Porque si cumplimos con nuestros convenios, nosotros estamos testificando de que creemos en esas cosas y por eso actuamos de esa manera. Tenemos que ser ejemplos. Es una forma de defender nuestras creencias, porque tú no puedes creer en Dios y en el amor al prójimo y en defender al necesitado y luego ser una mala persona. Eso no testifica de tu creencia. Entonces tenemos que testificar con nuestro ejemplo de nuestras creencias, y es la forma que hay de defenderlas, sin necesidad de que haya una guerra cruenta para poder defender eso. Hay un relato que lo hemos escuchado muchas veces en la Iglesia, pero que asemeja la traición que cometió Amalicía para poder hacerse con el poder, se compara eso con la forma en la que actúa Satanás para engañarnos. Y es la historia del camello en la tienda de campaña. Era un hombre que van por el desierto, que no sale el nombre, que iba con su camello, y de pronto se desató una enorme tormenta de arena, y la arena le daba por todos lados a los dos. Y entonces el hombre, pues lo que hizo fue extender su tienda y se cobijó dentro, para que la arena del desierto no le arañara y ni los ojos, ni se le metiera por la nariz. Se metió en la tienda para protegerse. El camello evidentemente se quedó fuera de la tienda. Y claro, el camello pronto le dijo a su amo: amo, déjame que meta por lo menos, aunque sea el hocico, porque así el hocico no me lo araña la arena y podré respirar mejor. Y el hombre pensó: pues tienes razón, a mí me cuesta trabajo que el camello meta el hocico y que se proteja el hocico de la arena, porque iba muy fuerte por los fuertes vientos. Bueno, pues mete el camello, el hocico en la tienda, y al rato dice el camello: amo, déjame también que meta la cabeza, porque es que la arena me está arañando los ojos y luego no voy a poder ver bien para el camino. Déjame que meta la cabeza, a ti no te molesto. Y el amo dijo: pues tienes razón, si mete la cabeza en la arena, yo voy a seguir teniendo mi espacio para mí y estoy también ayudando al camello. Y al rato le dijo: pues amo, déjame también que meta un poco el cuerpo y el cuello, porque así pues estaré mejor, porque es que la arena me está haciendo muchísimo daño. Y bueno, pues también lo dejó, hasta que poco a poco, déjame que meta, que se metió el camello dentro de la tienda de campaña y le pegó una pata al amo y se quedó él con la tienda. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando antes de la clase? Pues que Satanás sabe que la mayoría de nosotros no vamos a cometer grandes pecados, pero a lo mejor cosas pequeñitas, pues sí. Y nunca vamos a llegar a cometer un pecado grande si antes no hemos cometido muchas pequeñas faltas en nuestra vida. Y eso hizo el camello. Él sabía que si decía al hombre: salte de la tienda que me meta yo, pues no lo iba a hacer. Pero poco a poco sea dueño del territorio. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de las pequeñas cosas que hacemos diariamente y procurar ser siempre personas honestas y personas justas. Y sobre todo un ejemplo de lo que predicamos y un ejemplo de lo que creemos. Eso es lo más importante.
¿Quiere decir esto que vamos a ser perfectos? Pues seguramente no, pero tratamos de serlo. Y cuando hagamos algo mal, pues si estamos ofendiendo a alguien, pedir perdón, arrepentirnos, son las cosas que nos van a mantener protegidos con la armadura del Señor para poder enfrentarnos a cualquier cosa que nos venga en la vida. Bueno, pues el Amán y sus hermanos habían salido a predicar a los nefitas porque había disensión entre los mismos miembros de la iglesia. Y entonces pues salieron a predicarles pues para poner paz. La disensión es lo mismo que disputas, enfrentamientos, roces, discusiones. Actualmente también pasa en la iglesia, porque aunque todos somos miembros y todos tenemos las mismas creencias, pues hay veces que discuten unos con otros por una tontería, que si este me ha ofendido, que el otro no me ha saludado, que fíjate que el otro hace tiempo que no viene, pues yo creo que esto se hace de otra manera, yo creo que esto lo hago mejor que tú. En fin, son disensiones que lo que estaban haciendo es destruir la iglesia. Y entonces el Amán y sus hermanos, y los otros misioneros, salieron a predicarles para que dejaran de tener esas disputas y esas contenciones entre ellos. Porque eso solamente trae al final malas consecuencias, las discusiones y las disputas. Y hacían esto por causa del orgullo, eran orgullosos y todos querían tener la razón. El jefe que estaba al frente de este grupo dijéramos, que tenían disensión y que de alguna forma eran también desertores de la iglesia, que muchas veces los desertores de la iglesia no solamente se conforman con ser desertores, sino que no la dejan en paz y se dedican a hablar mal de ella, ¿no? Y en esta época que estamos leyendo de las Escrituras, que eran 73 años antes de Cristo, esto también pasaba. Bueno, pues el jefe del ejército, de este ejército de desertores de la iglesia, era Amaliquía. En Alma 46, versículos 5 y 6, vamos a leer: y los habían persuadido las adulaciones de Amaliquía, de que si lo apoyaban y lo instituían como su rey, él los pondría por gobernantes en el pueblo. O sea, les engañaba diciéndole que le iban a dar poder. Así los arrastró Amaliquía a la disensión, a pesar de las predicaciones de Amán y sus hermanos. Sí, a pesar del sumamente atento cuidado con que velaban por la iglesia, eran sumos sacerdotes de la iglesia. Pero claro, el otro le estaba lisonjeando y adulando: mira que te voy a dar poder, como pasaría ahora, a lo mejor con los gobiernos, ¿no? Pues que te voy a dar este sitio, te voy a dar el otro, pum pum, y así pues la gente se arrima a esa ascua que calienta más, aunque al final lo que pasa es que quema. En el versículo 8 de Alma 46 dice: así vemos cuán rápidamente se olvidan del Señor su Dios los hijos de los hombres, y cuán prestos son para cometer iniquidad y dejarse llevar por el maligno. Claro, esta gente eran nefitas antes, y habían visto milagros en sus vidas y milagros en las vidas de los demás. Había visto cómo el Señor los protegía de guerras, cómo los protegían cuando no tenían comida. Los ha protegido en todo momento, pero se olvidan de eso, se olvidan de cómo protegieron a sus padres, a sus antepasados, de cuántas veces les salvó la vida, pero se habían olvidado de eso. En el momento en que te ofrecen otras cosas que te pueden resultar más atractivas, la gente se olvida fácilmente del Señor y de las cosas que el Señor hace por nosotros. Las discusiones, los enfrentamientos, las riñas, las disputas debilitan a la familia. Si una familia está siempre discutiendo, siempre tiene roces, al final la destruye. Por eso el Señor no quiere que existan disensiones entre nosotros. Pero no solamente destruye a las familias, destruye una comunidad, como puede ser, por ejemplo, un grupo de miembros de la iglesia, ¿no? Un barrio. Si hay disputas a cada momento, y si hay críticas, y si hay roces, al final la gente empieza a no ir a la iglesia y destruye la iglesia, destruye la comunidad. Pero es que destruye también una nación. Ahora vemos que entramos en internet y lo único que hay, lo único que vemos, además de los comentarios, que yo participo en ellos a veces y de verdad que me pesa, son disputas políticas, que si yo pienso esto, tú lo otro, pero en vez de respetar el pensar de cada uno, al otro lo tratamos de que es el tonto, de que es cualquier cosa, ¿no? Y no se deben de existir estas cosas, porque destruye una nación entera este tipo de disputas. Están muchas veces los propios dirigentes y los que lo están dirigiendo, los unos a los otros tirándose suciedad, cosas, unas verdades, otras mentiras, para todo por el poder, ¿no?
y estas disputas pueden destruir un país y también una familia. Por eso como familia debemos de tener mucho cuidado, porque estas cosas nos pueden destrozar. Un punto muy importante que leemos en la asignación de esta semana es que Moroni continuamente estaba haciendo preparativos para defenderse de la guerra, incluso en los momentos de reposo. ¿Por qué? Porque no hay que esperar a que venga una cosa mala para atacarla, sino que tenemos que estar preparados siempre. Es como un corredor de fondo. Si mañana tiene la carrera, no se pone a entrenar esta tarde, está siempre entrenando, para que cuando llegue el día, estar preparado. Pues eso nos pasa a nosotros, no podemos esperar a estar en el lecho de muerte y decir, ay, me arrepiento de todo lo que he hecho, sino que durante nuestra vida, cada vez que nos demos cuenta de que algo que hemos hecho no es correcto, debemos de arrepentirnos y poner nuestra vida en orden. Y así seremos más parecidos a Moroni, que lo que hacía era eso, continuamente estaba haciendo preparativos. Amuralló todas las ciudades para proteger a los de su pueblo, ¿no? A los que él capitaneaba como capitán en jefe. Y continuamente estaba mejorando tanto la defensa para defenderse como la protección de ellos mismos. Y exactamente lo mismo es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Es saber cómo defendernos con la palabra de Dios y también protegernos. Cuando Moroni se enteró de estas disensiones que habían entre ellos, pues se enojó mucho contra Maliquía, porque era el que lo estaba incitando. Y entonces lo que hizo es que rasgó su túnica, se rasgó la túnica, de la túnica arrancó un trozo y eso lo convirtió en su estandarte, lo que conocemos todos en la iglesia como el estandarte de la libertad. Y él escribió en su túnica, en memoria de Dios, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta, colocó su estandarte y lo enarbolaba siempre. Nosotros como familia también podemos tener cada uno nuestro estandarte. Hay familias, yo he visto en varias casas que ponen elegido y a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor, y lo tienen como su estandarte. Pues cada uno de nosotros podemos tener nuestra frase escrita en un estandarte o puesta con un imán en el frigorífico o en un marco en la pared, y escribir nuestro lema, nuestro estandarte de libertad, lo que para nosotros sea más importante. Moroni escribió eso para él y su pueblo. En memoria de nuestro Dios, nuestra religión y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y ese era su estandarte. Moroni también lo que hacía, fijaos en la diferencia entre lo que él puso, porque Maliquía lo que usaba para ganar terreno a los nefitas era a través del fraude, a través del engaño y, como hemos visto en los capítulos que hemos leído, a través de la traición. Fijaos qué diferencia con el capitán Moroni. Maliquía a través del engaño, la estratagema, las mentiras, incluso el asesinato, porque llegó a envenenar también a un hombre para poder conseguir lo que él quería. Y en cambio Moroni lo que hacía era preparar las mentes de sus soldados para que confiaran en el Señor, porque a lo largo de la historia del libro de Mormón hemos visto siempre que cuando los hombres confían en el Señor, los protege y salen victoriosos. Y entonces, aunque Moroni no descuidó la protección física, hizo mucho hincapié en la protección espiritual, porque es la que realmente les iba a salvar. Porque si en cualquier caso, si físicamente tu protección no hace el efecto total y al final mueres en la batalla, si tu vida ha sido recta y tienes fe en el Señor y en la resurrección, no habrás perdido. Solamente a lo mejor pues te ha sido, pero existe la resurrección, todos lo sabemos, que nuestro cuerpo lo recuperaremos en la resurrección si hemos sido fieles. Hemos visto ahora que Moroni, pues, como os he contado, fortificaba sus ciudades, hacía muros de piedra para estar protegidos. También estaba constantemente vigilando al enemigo, porque no lo puedes perder de vista, porque tú te puedes fortificar y todo, pero si no sabes por dónde viene el enemigo y no estás pendiente de él, pues al final te puede atacar. Tenemos que hacer nosotros lo mismo, estar pendientes del enemigo. Nuestro enemigo ya sabemos quién es, el de los cuernitos. Y él trata, como hemos visto antes, a través de tentaciones sutiles, pequeñas cosas, pues mentirijillas, un pequeño insulto, una pequeña crítica, pues alejarnos de lo que es correcto. Entonces,
Moroni oró al Señor para que los protegiera, pero luego se puso a trabajar y se puso a fortificar las ciudades. O sea que oró como si todo dependiera de Dios, pero trabajó como si todo dependiera de él. Yo no puedo decir, ay Señor, protégeme del coronavirus y salir sin la mascarilla y no lavarme las manos. El Señor me puede proteger, pero si yo no hago mi parte, Él no va a bajar a lavarme las manos y a ponerme la mascarilla. Lo tengo que hacer yo. Moroni hacía lo mismo. Él oraba al Señor para que los protegiera, pero a su vez fortificaba las ciudades y protegía bien el cuerpo de sus soldados. Eso mismo es lo que tenemos que hacer en nuestra vida nosotros ahora. Y vamos a leer ahora unos versículos que nos describen cómo era Moroni y cuáles eran sus atributos. Lo vamos a leer en Alma 48, versículos 11, 13 y 17. Lo digo por si lo queréis ir buscando y lo podemos leer a la vez. ¿Estáis preparados? Pues vamos. Era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto. Sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre. Un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad, independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo, y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar sangre. El propósito de... Cuando estábamos hablando antes de la guerra se me ha olvidado decir una cosa, y es que el propósito de Zaraemna, que era del principio, no era Malequía, que es de esta segunda batalla, sino de la primera, para ir a la guerra su motivo es que quería tener cautivos a los nefitas. Y claro, el propósito de los nefitas era proteger sus tierras, como hemos visto antes, sus casas, sus esposas, sus hijos, y sobre todo la libertad de adorar a Dios. La libertad es el móvil principal del progreso humano. Sin libertad, el ser humano no podría progresar. El eje, el núcleo principal de la batalla que hubo en los cielos, en la preexistencia, fue la libertad, fue para darnos el libre albedrío. Había un grupo de espíritus que estaban de acuerdo y el grupo que seguía a Lucifer que no estaba de acuerdo en que tuviéramos libertad. Entonces la libertad ha sido siempre el eje de la historia y todos los hombres tienen derecho a ser libres. Por eso, por lo que luchaban los nefitas era por su libertad. Y en cambio, Zaraemna lo que quería era tenerlos cautivos. Los nefitas no iban, por otro lado, también luchaban, además de por su libertad, es porque no iban a permitir que destruyeran a sus hermanos los antinefileitas, que eran los del pueblo de Amón. Sabéis que ellos enterraron sus almas profundamente y juraron, hicieron un convenio con el Señor de que nunca más volverían a tomar sus armas y que nunca más volverían a derramar sangre inocente. Claro, si los nefitas no los protegen en esta batalla, pues hubieran sido aniquilados, porque los lamanitas hubieran ido contra ellos y como no se iban a defender cogiendo las armas, porque habían prometido que no lo iban a hacer nunca, que nunca volverían a matar a nadie, no querían faltar a su promesa. Por lo tanto, el ejército de Moroni no iba a permitir, ni los nefitas, que los lamanitas destruyesen al pueblo de Amón. Por lo tanto, era otra de las razones que los impulsaba a ir a esta batalla. Pues esto es lo que quería comentar. Ahora acabamos de ver también las características y los atributos que tenía Moroni y me gusta resaltar que él consultaba con el profeta cuando tenía que hacer algo importante. Eso me gusta resaltarlo, porque tenemos, continuamente, además en Church News tenemos continuamente noticias de mensajes que nos lanza el profeta para protegernos, para avisarnos, para que estemos preparados. Y es a ellos a quien tenemos que acudir. Y Moroni lo hacía continuamente. Consultarle a Alma, el profeta, para que le guiara. Además, también oraba continuamente y vigilaba continuamente al enemigo. El móvil de Amalequía, en cambio, era que quería ser rey. Y hay una escritura que vamos a leer de por qué la gente desea tener reyes. En las escrituras, en los capítulos que vimos anteriormente, también hablamos de esto, ¿no? De que
si los reyes fueran hombres justos, sería bueno que los países tuvieran un rey, pero que como la mayoría de las veces no es así, pues el profeta recomendaba pues, que hubieran sumos sacerdotes para gobernar y por otro lado los jueces, pero que no hubiesen reyes, porque buscaban solamente su lucro. Y vamos a leer lo que se encuentra en Alma 51.8 con respecto a los reyes. Porque era el principio de esta guerra fue eso, que Amaliquía quería ser rey, y como quería ser rey, pues la lió con sus mentiras y con sus engaños para poder conseguirlo. Y entonces en el versículo 8 del capítulo 51 de Alma dice: ahora bien, los que estaban a favor de los reyes eran personas de ilustre linaje que deseaban ser reyes, y los apoyaban aquellos que ambicionaban poder y autoridad sobre el pueblo. Entonces, claro, la Amaliquía como quería ser rey y los otros querían tener poder, pues decía, bien, pues si tú me apoyas yo te voy a dar el poder que tú quieres. Y por eso dicen las escrituras que no es bueno tener reyes, ¿no? Porque no es justo y por regla general no actúan con justicia sino con orgullo. Y básicamente es el resumen que he hecho de los capítulos de esta semana. ¿Vale? Yo sé que si nosotros confiamos en el Señor nos va a proteger. Y sé también que estas guerras, que es una parte muy áspera del libro de Mormón a veces, cuando las leemos y las meditamos y cogemos los manuales de instituto, que son buenísimos también para profundizar en esto, pues podemos entender por qué dedicaron tanto tiempo a grabar en las planchas estas batallas, para que aprendamos de ellas y para que las apliquemos a nuestra vida. Porque diariamente nos enfrentamos a batallas y diariamente las tenemos que luchar. Tenemos que estar protegidos y tenemos que estar armados. Cada uno elige cómo, pero yo elijo protegerme con la receta de la medicación de por vida que nos recomendó cuando hablamos de un cambio en el corazón. Orar, arrepentirnos, leer las escrituras, asistir con regularidad a la iglesia, yo diría todos los domingos, al no ser que nos pase algo, y eso nos va a mantener protegidos. ¿Quiere decir que si viene una guerra no vamos a sufrir? Pues seguramente que sí, pero nuestra actitud, nuestra forma de enfrentar las cosas será diferente y pasará como al pueblo necesita, que eran felices a pesar de que estaban viviendo en guerra, porque en su corazón tenían la paz y la tranquilidad que solo el Señor nos da. Yo os quiero muchísimo y tengo muchísimas ganas de veros. Y espero que el Señor nos permita que eso sea pronto. Pero mientras esta batalla que tenemos por delante y que estamos luchando, por favor, protegeros con vuestras mascarillas y lavándoos las manos, porque es la herramienta de protección que si ahora estuviera aquí Moroni nos estaría diciendo que hiciéramos. Yo sé que Cristo vive y sé que el libro de Mormón es verdadero y que contiene la palabra de Dios. Y lo comparto con vosotros, en el nombre de Jesucristo, amén. Se me olvidaba, al final, bueno, después de estas palabras mías tendréis una presentación de un resumen de la diferencia que hay entre el capitán Moroni y Amaliquía, para que veáis la gran diferencia que existe. Y pues nada, esto.